Señor Dios, en estos momentos te damos muchas gracias por la vida, gracias por el mensaje de salvación que has puesto en nuestro corazón y que nosotros hemos creído con todo y deseamos honrarte, bendecirte y queremos hacer que Jesús sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Dirige con tu Espíritu Santo el mensaje de tu palabra para que nos transforme. Y te damos gracias por lo que tú estás haciendo, no solamente en este lugar, sino en el mundo entero. Y estamos agradecidos porque Jesús vienes pronto. No sabemos el día ni la hora, pero sí estamos confiados de que tú vas a llegar en el momento más indicado. Pon en nuestros corazones la atención y la sabiduría, dánosla tú para vivir lo que aprendemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Muy bien, pueden sentarse. La semana pasada, no sé cuántos recuerdan el mensaje. ¿De qué se trató el mensaje la semana pasada? Lo peligroso de los últimos tiempos. Eso fue. Y entonces explicábamos que los tiempos cada día están siendo más peligrosos y leímos el pasaje anterior al que leímos el día de hoy. O sea, leímos el capítulo 3. ¿Y qué decíamos? Que hay dos maneras de vivir fundamentalmente. Una, poniendo los ojos en los acontecimientos del día a día. O sea, vamos a poner los ojos en las crisis, en las drogas, en los asesinatos, en los atentados, en las elecciones. Podemos poner la vista en todo eso y pasárnosla orando para que todo eso salga bien. Esa es una manera de vivir. La otra manera de vivir es viendo lo que Dios quiere que hagamos y lo que Él ha hecho y procurando vivir haciendo su voluntad. El mundo que no conoce a Dios hace lo que bien quiere. Y nosotros que conocemos a Dios por medio de Jesucristo, debemos hacer lo que Él quiere. Son dos maneras de vivir muy distintas. Entonces el día de hoy, el mensaje es continuación, el carácter de los hombres en los postreros días. Ahora se llama predica la palabra. Eso es algo que tenemos que aprender. Primero, predica, proclama, anuncia, avisa. Ahí en esa palabra proclama no cabe la boca callada del cristiano. Es necesario que en la colonia, en la familia, en donde quiera usted esté, la gente diga, usted es cristiano porque habla como cristiano y vive como cristiano. Yo lo noté, yo lo escuché. Y puedan decir ustedes, así es, soy cristiano. Con mucho gozo, ¿no? Lo contrario no es correcto. Entonces tenemos que predicar, y luego le puse la transformadora palabra de Dios. Y la transformadora significa que vayamos a la Biblia, por favor vean la Biblia y vean que las personas que tenían problemas de todo tipo se transformaban por el poder de la palabra de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes eso? No había persona que quedara igual. Bueno, los tercos, los incrédulos, los asesinos, los mentirosos, esos terminaron mal. Pero aquel leproso que creyó en Jesús, se le quitó la lepra. Aquel ciego que no veía, vio. Y cuando hablamos de milagros, no estamos hablando que en esta iglesia estamos en contra de los milagros o estamos pidiendo milagros cada momento, sino estamos diciendo, lo que hizo Jesús es demostrar que Él es Dios y que Él transforma. Y entonces nuestra vida aquí en la iglesia transcurre de dos maneras. El día del servicio que estamos aquí, las veces que venimos, y que no se me olvide invitarlos a los cultos de oración que son los jueves. Los que puedan vengan, aparten ese tiempo también. Las personas que estamos aquí es un estilo de vivir y afuera es el otro estilo. El otro estilo donde uno tiene que representar a Jesús, representar su reino y decir, soy un embajador de Cristo,
A lo mejor no decirlo, pero las personas lo ven y le dicen, tú quieres compartir de Jesucristo, o compartes, ¿verdad? Y esa predicación de la palabra de Dios es transformadora porque empieza por nosotros. Empieza por nosotros. Todos nosotros tenemos muchísimas ideas. Si nos juntamos y preguntamos acerca de un tema, pues todos van a tener opiniones distintas. Pero todos tenemos que decir lo que Dios quiera que digamos. Pensemos por un momento qué sucedería en un pueblo que se le termine el agua. A Meca, se le termina el agua. No hay agua, ni en las presas. ¿Qué sensación ocurre? ¿Qué necesidad hay? Ya se acabó el agua. Empieza a haber sufrimiento, desesperación, inclusive muerte. Muerte por deshidratación, por decirlo así, pero también muerte porque se matan por el agua, la poca agua que haya. Hace unas semanas me platicaban que esto sucedió en Michoacán. Había sequía y se armó una situación difícil, violenta, y murió uno a causa de pelear por el agua. ¿Qué es lo que sucede entonces? Hay sufrimiento, desesperación, muerte. Y esta es la manera más clara de explicar la importancia de la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Transforma y da vida a quienes la reciben, y su ausencia en la vida de las personas también es causa de sufrimiento, desesperación y muerte. Una persona que no quiere entender y vivir la palabra de Dios va a sufrir, va a andar con situaciones así muy críticas. Espiritualmente va a estar seca. Y seca significa que no sabe perdonar, no sabe amar, no sabe servir, pero sí sabe criticar, sí sabe ofender, sí sabe ocultar la verdad, sí sabe transar. Una persona seca hace todo eso. Ama el dinero. Y aquí en la ausencia de agua viva, que es la que Dios a través de Jesucristo provee, estamos viendo morir aún a algunos de la iglesia. Y uno les pregunta, ¿lees la Biblia? ¿La meditas? ¿La crees? ¿La obedeces? Y dicen, no te metas en mi vida, son asuntos personales. Yo hago lo que decido hacer y no me hagas terapia de conversión. Una vez le pregunté a una persona con todo mi corazón, hola, ¿cómo estás? Porque sabía que estaba retirado. Y me dijo, bien, ¿cómo están sus hijos? Platícame de sus hijos. ¿Entendieron? No me pregunte a mí cómo estoy, cuide a sus hijos. Bueno, en Isaías 55, 10 y 11 nos enseña, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces ahí vemos que el profeta compara la palabra de Dios con el agua, de la lluvia. Y dice aquí que la palabra que es recibida no va a regresar vacía, sino que va a cumplir el propósito que tiene. Entonces, si yo dijera que soy flojo y conozco a Cristo y leo su palabra, me voy a volver trabajador. Porque estoy aprendiendo
que es un pecado ser flojo. Los flojos viven de lo que trabajan otros, de lo que otros proveen en casa. Y así cada cosa que al leer la Biblia nos identificamos con eso, entonces empezamos a abandonarlo. Hablando de todo, de todo. Hablando de comportamiento, hablando de manera de vestirse, hablando de manera de hacer tratos con las personas, hablando de cómo comerciar y qué comerciar. Entonces, la palabra penetra en aquellas personas que abren su corazón. Y ustedes dirán, ¿será posible que alguien no oiga la palabra? Sí. ¿Y será posible que no la haga? También. Porque si todo lo que hemos aprendido a través de los años que tenemos en Cristo lo hiciéramos, tendríamos resultados que honrarían a Dios muchísimo. Porque estaríamos predicando la palabra que transforma, la palabra de Dios que transforma a las personas. Tenemos que predicar, hermanos. Y no se trata de predicar un día, como lo solíamos hacer, y retirarnos a la casa y seguir viviendo mal. Es más, ese mismo día no se hacía correctamente. Tenemos que tener comunión con Cristo. Y la palabra de Dios es la que va a transformar. Vamos al pasaje de 2 Timoteo, capítulo 4, en el verso número 1, y vamos a ver esos 8 versículos, donde Pablo está dándole las indicaciones a su hijo espiritual y siervo de Dios, Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La primera cosa que tenemos que observar aquí es que hay un encargo para Timoteo, pero de veras, hazlo, comprométete, esfuérzate en compartir lo que Dios te ha encargado. Y miren, dice aquí que va a haber un juicio que va a abarcar a los vivos y a los muertos. Dice que juzgará en tiempo futuro. Entonces el juicio no se va a dar ahorita. Así es que no nos adelantemos. No salvemos a nadie porque predica el Evangelio, ni condenemos a nadie porque no lo predica. Eso va a ser en el futuro. Ahorita es el tiempo de escuchar la palabra y predicarla y ver cómo las personas se transforman. Predica, dice ahí, porque va a haber juicio y nadie se escapa. Vivos y muertos no se van a escapar. ¿Por qué? Porque va a haber un reino. El reino de Dios se va a establecer. Pero ahorita, el mundo está triunfando en la maldad, se está multiplicando porque el príncipe de este siglo todavía no ha sido puesto en su lugar. Y por eso nos están pasando tantas cosas terribles. Por eso nos engañan, por eso abusan de uno, por eso se encajan y por eso lo que ibas a hacer bien ya no te sale. Porque alguien se encargó de destruirlo. Y si quieren ver esto más duro, Jesús dice, y sus peores enemigos serán los de su propia casa. Entonces no se asombren ustedes que a veces en la misma familia pueda suceder la oposición. Dice, te encargo, verso 2, que prediques la palabra. ¿Qué vas a anunciar? La palabra. Eso es lo que vas a anunciar. Que hices a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ¿cuándo? Hay 2 comentarios. Uno de ellos es que prediques aunque la gente no quiera, ¿no? Predica. Háblales de Cristo. Cumple la función de predicar. Y la otra dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, es predicando, aprovechando todas las oportunidades. Entonces una persona que es cristiana, es una persona que está pendiente, la persona la está viendo y está haciendo como necesita la salvación. Mira de lo que habla, mira cómo habla, mira esto, mira aquello. Está sin Cristo y va derechito a la condenación. Y no se asusta.
Ahora, la inmoralidad ya es algo común. Y dicen, se está normalizando. Quiere decir, se está haciendo normal. Ya no se asusten. Predica, aprovechando todas las oportunidades. No dejes de hablar de Cristo. Y saben que usted y yo, cuando vamos a un lugar y empezamos a hablar de Cristo, ¿saben cómo nos pueden decir? Son unos aguafiestas. Vienes y echas a perder aquí todo. Para eso está el templo. Vete a tu templo. Habla de Cristo en tu templo, pero aquí no. Aquí venimos a tomar, a bailar, a chistear. Venimos a esto. No. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Dios te va a dar sabiduría. Y cuando prediques, redarguye, reprende y exhorta. Redarguye significa, al decir la palabra, vas sin duda a acusar. De una manera muy educada, muy llena del Espíritu Santo. Me han dicho, ¿se toma una copa? Y le dije, no, fíjate que me hace recordar a mi papá, que era alcohólico y que un día por poco y hace algo contra mí. Él batalló mucho con el alcohol. Conocí a Cristo y decidí nunca más tomar. Y no tomé. Porque el ejemplo me lo dio mi padre de cómo se vive tomando. Predica. Y al predicar acusas. Pero yo no soy como tu papá. No. Ya lo estás acusando, ¿verdad? Le estás diciendo que hay dolor, que hay sufrimiento. Luego dice, reprende. De alguna manera, si le tendrás que decir, no le digas así a mi hijo. Tienes que reprender. Mi hijo es hombre. Y cuando esté con él, respétalo. No le digas otra cosa, que no significa hombre. Eso es reprender. La palabra dice que hizo varón y hembra, ¿cierto o no? Y ahora se va a estar diciendo mucho lo contrario. Y usted tiene que aprender con la palabra a reprender. Luego también dice aquí que nosotros tenemos que exhortar. La palabra exhortar es animar. Hey, mira, te animo a que leas la Biblia. ¿Cuándo podemos leerla junto? ¿Cuándo podemos hablar de Jesús? Mira, tu vida puede cambiar. Pero ahorita, predicar la palabra no está sucediendo igual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice ahí, con toda paciencia y con toda doctrina. O sea, voy a empezar a tener mucha paciencia, a que no se nos agote la paciencia, decir, mira lo que están haciendo. Y uno dice, bueno, están haciendo lo que saben hacer. Ten paciencia y espera la oportunidad para hablar de Jesús. Y habla de Jesús. Y habla con toda la enseñanza de la palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para hablar de la palabra? Hoy te voy a ver qué es lo que tenemos que saber para anunciar el Evangelio, para proclamar la palabra que transforma. Hoy te voy a decir cuál es. Muy sencilla, pero poderosa. 2 Timoteo 4, 3 y 4 dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y ya estamos viviendo el tiempo en que falta la sana doctrina. Miren, déjenme decirles, tú ves una enseñanza en la Biblia, de la palabra de Dios, sana, tranquila, y casi no tiene vistas. Pero pon maldad, tonterías, pecado, y ve cuántas vistas tienen esas publicaciones. Es igual. Inclusive algunos cristianos ya ni leen, mucho menos ver los mensajes sanos, y pues se la pasan en otras situaciones de la comunicación a través de las redes sociales. Llegará el tiempo en que faltará la sana doctrina, y ya está, hermanos, ya está. Predicadores que se dicen que son cristianos y dicen así: se solicitan músicos
No importa que no sean cristianos, importa que sepan tocar muy bien. Búsquenlo y lo van a encontrar. Y la iglesia está buscando más la perfección en las cosas materiales que en el corazón, en las cosas espirituales. Y son personas que pueden dar de lo mejor a las personas materialmente hablando, pero su corazón no está lejos de Dios. Y no hay comunión, hermanos, entre Dios y el diablo. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si eres de Cristo, no tenemos por qué pasarla bien con aquellos que no viven el Evangelio y que se dicen cristianos y que cargan la Biblia y que a veces asisten. Tenemos que hablarles la palabra de Dios con amor para que se transforme su manera de vivir. Hermanos, la iglesia no es un club, ni es un lugar donde tú vengas a consumir. Me gustó el mensaje, me gustó la alabanza, me gusta el clima, me gustan las sillas, me gusta la convivencia, me gusta ver muchos en el templo. Se me pone el corazón bien contento porque están todos aquí. Y luego ven el templo vacío y se apachurran. No, pues no vienen. Nuestra visión está en Cristo y Él nunca falta. Él está en tu corazón. Celebras a Cristo aún solo y aún en la cárcel, aún en momentos críticos de tu vida. El verdadero cristiano no vive por las circunstancias. Cuando hay esos maestros con enseñanzas de acuerdo con sus malos deseos, habrá muchos que escucharán. Entonces esos maestros falsos que hacen reír a la gente, que son muy cómicos y que a muchos les gusta escucharlos, amontonan así de personas y sus congregaciones son muy grandes porque no exigen tanto, se la pasan bien. La mejor alabanza, la predicación más cómica que pueden tener y se sienten muy bien. Y no se les ofende, cuidado. Ahí no se toca ningún tema que se tenga que salir porque se incomodaron. No, ahí todos son felices, pero son falsas enseñanzas. Y dice aquí que por ser así se apartarán de la verdad y creerán las fábulas, los cuentos. Abandonan la palabra y empiezan a contar historias y la gente sigue las historias que los emociona, pero no los transforma. Yo puedo decirles a ustedes que sí, efectivamente, nos podemos emocionar viendo muchos mensajes divertidos. Inclusive hay iglesias que han hecho reunión de memes y eso es lo que comparten. Y luego reunión de disfraces. Y luego reunión de Halloween. ¿Y eso qué tiene que ver con la palabra de Dios? Nada. Sin embargo, hay iglesias que lo hacen. Y algunos hermanos que no escuchan la palabra, que no la estudian, que no la meditan, se pueden apartar de la verdad y se van a esas fábulas. 1 Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y el mensaje para Timoteo es, pero tú, aunque el mundo esté de cabeza, tú no. Aunque el mundo esté pecando, tú no. Aunque te quieran arrastrar con mentiras, tú no. Dice, tú sé sobrio. Y yo quiero decirles a quién llevan a donde sean y los explotan, a los que se embriagan. Ya tomados, les quitan hasta el dinero y ni sienten. Se los llevan. Y se les puede mentir a ellos porque no saben lo que hicieron. Dice aquí que tú sé sobrio. Tú mantente alerta con tus 5 sentidos. Cuando alguien te dice, ¿y vas a ir al templo? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto? Tú tienes que decir, porque Dios manda. Porque Él me enseña a mí. Bueno, sé sobrio. Soporta las aflicciones. Este no es un lugar para comodidad. Este es un lugar de refugio, de alimentación, porque estamos en una batalla espiritual bastante seria. Una batalla es una guerra espiritual. ¿Y a qué venimos? A darle la gloria a Dios.
Aquí venimos a tomar la palabra como algo que nos ayuda para triunfar en la batalla. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. O sea, quiere decir, no olvides estar compartiendo el mensaje a las personas. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. Dice, cumple con tu ministerio. O sea, termínalo, complétalo. No digas, tengo 20 años y quiero 10 de vacaciones cristianas. No hay. El creyente es fiel hasta la muerte. Entonces uno no tiene por qué asustarse. Al contrario, aprender y servir más. Entre más sepa, más se me va a demandar. Y entre más sé, más sirvo. Bueno, 2 Timoteo 4, 6 al 8 dice así, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo tiene una razón de hablar y le dice, yo voy a ser sacrificado en un tiempo próximo. Pablo estaba en la cárcel, Pablo estaba ya en condiciones de persecución de los romanos, ya estaba a punto de ser sacrificado y lo estaban preparando. Pero él también se estaba preparando y estaba preparando a Timoteo porque decía, cuando yo parta de aquí, es ya muy cercano, el tiempo es muy corto. Partir significa soltar las amarras de un barco. Las amarras te mantienen en el puerto, pero cuando quitas todos esos lazos, cadenas que sujetan un barco en el puerto, lo que hace es navegar, va a navegar, a trabajar, va a ir a su destino. Y nosotros tenemos que desamarrarnos, o Dios nos tiene que desamarrar de las ataduras que tenemos en este mundo. Por ejemplo, el que quiere ser rico no viene al culto si tiene un buen negocio. No le sabe decir al comprador, con el que va a tratar, no le sabe decir, yo los domingos sirvo al Señor. El lunes tratamos. O todavía el domingo a las 6 de la tarde. Pero no. La necesidad de tener dinero es más importante que tener a Dios y su palabra. ¿Quién es el que va a transformar? Dios. Por eso una persona que lee la Biblia está aprendiendo a ser cambiado. Pablo se va a despedir ya y dice, hazte cargo de esto, de continuar, porque yo ya peleé la buena batalla. La vida cristiana no es una vida agradable siempre. Corporalmente hablando, batallamos, sí es cierto. Y luego dice también, he acabado la carrera, ya terminó la carrera. Entonces, él ya está para graduarse, ya, lo último es morir. Y luego dice aquí que lo que él espera, ha guardado la fe, no se ha dado de baja. Y hermanos, de veras tengan cuidado, oremos primero por nosotros para no ser de aquellos que dicen, ya no voy a ir al templo. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Y luego uno pregunta, ¿Cristo te dijo que no fueras al templo? No, pero yo ya no aguanto. Bueno, no seamos de esos. Terminemos con la fe hasta el final de nuestros días. No hay nada que nos esté pasando como les pasaba a los primeros cristianos, que eran perseguidos, encarcelados, sacrificados y más tarde quemados en hogueras de leña verde. No está pasando nada de eso. No hay cárcel. Probablemente pronto haya, pero eso ahorita tiene que afirmarse, guardar la fe hasta el final. Y tiene un gusto, Pablo, que dice, voy a recibir la corona de vida que Dios ha preparado
para mí, me la va a dar el Señor juez justo, pero no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Me está guardada, ya la tengo asignada. O sea, la salvación es por obras, la salvación es por gracia, pero Dios reconoce a aquellos que se esfuerzan sin la intención de tener premios, sino se esfuerzan por agradecimiento. Dios reconoce, dice, me está guardada la corona de justicia, la que Jesús consiguió por nosotros. Él es el único que merece toda la gloria y la honra. El Señor justo, el Señor es juez justo. Cuando dice en aquel día, hermanos, va a pasar, va a pasar. Y lo dice no solamente a mí, sino también a los que aman su venida. Pablo, Timoteo, tú y yo, porque amamos su venida. Cristo viene. Y cuando Cristo venga, hermanos, tenemos que estar ocupados haciendo su obra. Estar felices, estar en comunicación, estar orándonos por otros, predicando la palabra de Dios. Y hermanos, ustedes, aunque no vayan a la plaza, yo he tenido deseos de ir a la plaza, hay varios que van a la plaza, pero no es para ir una vez, sino usted y yo tenemos muchos familiares a los cuales hablarles de Cristo. Hablen la palabra, esfuércense, esforcémonos también a hacerlo, porque eso es lo que Dios quiere. Y quiero concluir 1 Corintios 15, 3 al 5, ese es el mensaje que hay que aprender de memoria y decir, el significado de esto. Ese es el Evangelio resumido. Dice ahí, ¿verdad? Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo es humilde y dice, lo aprendí, yo lo aprendí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Y después pueden seguir leyendo el pasaje. Muy bien, ¿qué vamos a hablar? Regrésate por favor al verso 3. Primeramente les he enseñado, dice ahí, Cristo murió por nuestros pecados. Yo les quiero preguntar, como el día de ayer hice una pregunta a unos jóvenes. ¿Has pecado? Y se quedó callado. No movió la cabeza ni para decir sí ni para decir no. Y al otro que estaba, ¿has pecado? No movió la cabeza tampoco. Pues Cristo no puede hacer nada por ellos. Porque Cristo vino a buscar y a salvar los que se habían perdido, los que han pecado. Y si tú dices que no has pecado, Él no tiene una labor en tu vida. Y muchas veces los cristianos aparentamos que no pecamos. Hermanos, Dios conoce todo y ese es el evangelio que hay que predicar. Que Cristo murió por nuestros pecados. Eso hay que decirle a las personas. ¿Qué es pecado? No obedecer a Dios. Todo lo que sea contrario a la palabra de Dios es pecado. Dice conforme a las Escrituras, y el que sigue, dice, fue sepultado como una persona que muere, pero al tercer día resucita para demostrar que tiene poder para perdonar pecados y para salvar. Y entonces, hablemos la palabra de Dios, esta palabra de Dios, a nuestros familiares, a las personas, para que sean transformadas por el poder de Dios. Para que esa palabra, que es agua viva, caiga en sus corazones y Dios y ellos tengan una relación y un día sean salvas por la eternidad. Sean salvas. Y fíjense, versículo de Romanos 10, 17, con el que voy a terminar, es una verdad que tenemos que recordar siempre. Dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que la fe va a nacer de tanto que escuchan la palabra. ¿Y quién la enseña? El que la tiene. ¿Y cómo la enseña? Con palabras y con hechos. ¿Verdad? Entonces tenemos que vivir una vida que predique la palabra transformada de Dios con la boca
y con los hechos. Los invito a ponernos de pie. Señor, te damos gracias en estos momentos porque eres tú el que con decir tu palabra se creó todo lo que existe. Eres el dueño de toda la creación. Tú dijiste, sea la luz y fue la luz. Separaste las tinieblas de la luz. No hay comunión entre ellas. Hiciste toda la creación y nos hiciste a nosotros. Te suplicamos, Señor, que podamos leer tu palabra y permitir que nos transforme para que podamos hacer tu voluntad. Y que tú, que eres el dueño de toda la creación, y eres nuestro dueño por la conquista que hiciste por Cristo Jesús en la cruz y que nosotros hemos creído, sigue obrando y enseñándonos cada día a predicar la palabra como tú quieras que lo hagamos, en todo momento aprovechando toda oportunidad y que podamos soportar los desprecios, las incomodidades que esto causa para algunos, pero también gozarnos con aquellos que van a ser transformados y van a dejar de ser lo que son lejos de ti y se van a acercar a ti y también a tu iglesia. Te pedimos a las personas que han enfermado, que sanen por tu gloria, por tu poder y que también lleguen a conocer y a entregar sus vidas a ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.